Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, por ejemplo, ¿cierto? Porque vemos a Dios diciéndole a Josué, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. Entonces, ¿qué está diciendo? Ayúdate, que yo te ayudaré. Hay algunos que tienen su sustento bíblico y de alguna forma quiero mostrar en el capítulo 29 de Isaías que pareciera que estuviera diciendo esto: Dios aprieta pero no ahorca. Vamos a mirarlo, vamos a leerlo y voy a colocarlo aquí en la pantalla en la versión Reina Valera del 60. Usted puede leer también y corroborar con otras versiones un poco más modernas que nos permiten leer un poco más de corrido, porque aquí hay un vocabulario bastante arcaico. Pero de todas formas, para que tengamos la misma referencia, vamos a ponerlo aquí en la pantalla y sencillamente vamos a leerlo, ya que es un solo capítulo. Vamos a estar leyendo ese capítulo por porciones, comenzando entonces por los versículos 1 al 4, que comienza con esa expresión que le pone a uno la piel de gallina, porque escuchar a Dios diciendo, ay, 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 pobrecito, dice entonces, ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura. ¿En qué? ¿Vio que Dios aprieta? Ya comprobamos la primera parte, ¿cierto? Porque Dios le está diciendo a Ariel que lo pondrá en apretura. Bueno, aquí vale la pena comenzar por aclarar quién es Ariel, porque es un nombre muy bonito, pero no muy común, no aparece mucho en la Biblia. Y como ustedes se pueden dar cuenta, tiene una terminación que hemos mencionado mucho aquí, esa terminación el, que lo encontramos en Miguel, en Gabriel, en Israel, en Samuel.
Daniel, todos esos, él al final de los nombres significa Dios, ¿cierto? Es una palabra hebrea que significa Dios. Y Ari, en este caso, es la palabra hebrea que se utiliza para león. Si miramos el significado de Ariel de una manera literal, técnica, desde el hebreo, pues Ariel significa león de Dios, león de Dios. Sin embargo, esta es una palabra que tiene por lo menos, digamos, dos usos más de lo literal. En primer lugar, se utiliza también para referirse a el altar del sacrificio. Lo encontramos por allá en Ezequiel, la misma palabra para referirse al altar donde mataban el cordero, donde mataban el animal que se iba a sacrificar y se regaba, se llenaba de sangre allí. Y es la misma palabra Ariel. Pero además es un término que se utiliza para referirse a la ciudad de Jerusalén. Si podemos decir que Jerusalén se identifica como león de Dios o altar, el altar del sacrificio, el monte de Dios, exactamente por qué Ariel es difícil decirlo, pero son esos los significados posibles que hay. Por eso dice, hay de Ariel, ciudad donde habitó David. Noten que se está refiriendo a la ciudad. Utiliza el nombre propio, Ariel, para referirse a la ciudad, pero la palabra como un sustantivo común también significa, repito, altar de sacrificio. Y entonces miren la frase que le dice Dios a Jerusalén, al pueblo de Dios, en una forma un tanto irónica. Le dice, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? En otras palabras, sigan rumbeando. Claro, seguramente el pueblo está acostumbrado a esas fiestas religiosas, pero las usaban para muchas otras cosas, menos para lo que fueron creadas. Y Dios decía aquí, le reclama, sí, sigan en sus fiestas, ¿no? De pronto uno, si la menciona para nosotros, entonces podemos pensar cómo es que nosotros vamos sumando fiesta tras fiesta, ¿no? Termina una fiesta y uno empieza a hacer las cuentas cuándo es la próxima fiesta, ¿cierto? ¿Cuándo es el próximo festivo? Ya se está acabando el mes de la madre y unos están haciendo así para empezar el día del padre o el mes del padre, y luego se vienen las vacaciones y luego se viene otra fiesta y fiestas y fiestas, y andamos pensando en fiesta muchas veces. Parece ser que el pueblo de Israel estaba en esas, ¿no? Solo pensando en pasarla bueno. Y entonces dicen, sigan, dice Dios, sigan con sus fiestas, están en curso, pero noten esto, mas yo pondré a Ariel en apretura, a Jerusalén. Mientras ustedes están en sus fiestas, yo, dice Dios, los voy a poner en apretura. ¿Y esa apretura qué significa? En los versículos o en los renglones que sigue, muestra cuál es esa apretura, porque dice, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Juego de palabras, raro uno cuando no, sin saber qué significa Ariel, uno dice, ¿cómo así? Ariel, y será como Ariel. Bueno, aquí está utilizando la misma palabra del nombre de Jerusalén, pero en el forma técnica de altar de sacrificio. De alguna forma está diciendo, Ariel, la ciudad, va a quedar como Ariel, el altar, llena de sangre, ¿cierto? Y entonces dice el por qué, dice, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. ¿Qué tal esa advertencia? Está advirtiendo, amenazando a esta ciudad o al pueblo, porque cuando se menciona la ciudad de Jerusalén como cabeza, como referente, es para referirse al pueblo de Israel en general. Y se le está hablando acerca del castigo que viene. Y permítanme utilizar aquí, vamos a hablar de un sistema de semáforos. Vamos a ponerle aquí semáforo rojo.
a aquellas partes donde Dios advierte peligro. Y aquí está diciendo: yo pondré a Ariel en apretura. Dios aprieta o aprieta a Israel, a Jerusalén. Y los renglones siguientes dice las consecuencias o la forma como se evidenciará. Ese apretujón será tan fuerte que es como si cogiera a alguien y lo pusiera contra el piso, la cara contra el piso, y dice: hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será la voz de la tierra como la de un fantasma. ¿Qué podría sentir esta ciudad o este pueblo cuando Dios le advierte esto, como diciendo: te voy a castigar hasta el polvo? Los versículos siguientes, versículos 5 al 7, dice en una forma de contraste: y la muchedumbre de tus enemigos. Recuerden que lo que Dios pondrá alrededor de Israel para atacarla y para castigarla son pueblos o ejércitos enemigos. Y luego aquí dice: y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Es decir, eso que tus enemigos harán contra ti para castigarte pasará de repente. O sea, Dios se encargará de los que van a torturar a Israel. Por eso dice el cuarto renglón, dice aquí: por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que ponen en apretura. En estos versículos Dios como que cambia la página. Primero advierte a Israel del castigo que va a hacer contra ellos utilizando enemigos, pero ahora dice: y yo me encargaré de tus enemigos. ¿Y cómo va a castigar a los enemigos de Israel? Noten la diferencia de los instrumentos que se mencionan aquí para castigar. Mientras a Israel se le dice que se le va a castigar con ejércitos que van a ser sitiados, que van a ser torturados por ejércitos invasores, a estos ejércitos invasores se les advierte que Dios enviará truenos, terremotos, ruido, torbellino, tempestad, fuego consumidor. ¿Cuál es el origen de esas cosas? ¿Cuál es el instrumento de Dios para castigar a estas naciones? ¿De dónde viene? Del cielo mismo. Es decir, a ustedes los castigaré de otra manera. Y aquí termina el último renglón diciendo, o los últimos dos renglones, dice: y todos los que pelean contra ella, es decir, contra Ariel y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. ¿Quién pone en apretura a Israel? En la primera porción era Dios que decía: yo los pondré en apretura. Pero aquí está diciendo que Dios va a castigar a los que pusieron en apretura a Israel. Es decir, que esos ejércitos eran el instrumento de Dios. Tú lo puedes ver desde lo humano y entonces son ellos los que ponen en apretura a Israel. Si lo ves desde lo divino, vas a ver que Dios es quien pone en apretura a Israel. Pero aquí vamos a colocar entonces un semáforo verde, porque ahora Dios lo que está comunicando es que Él se encargará de sus enemigos. Esto es más una voz de esperanza, una promesa de protección, una promesa de bendición. No será ese castigo contra Israel eternamente, sino que pasará repentinamente y yo me encargaré de sus enemigos. Así que ustedes podrán imaginar el pueblo escuchando estas palabras, estas promesas y diciendo: ay, gracias a Dios que esto va a pasar. Y Dios aquí entonces muestra lo que podríamos llamar la segunda parte del refrán. Dios no ahorca, ¿cierto? Dios aprieta, pero no ahorca. Ahora lo vemos prometiendo bendición al mismo pueblo al que le dijo que lo iba a poner en apretura.
Versículo 8, refiriéndose todavía a lo que hará con estos enemigos, les dice: y les sucederá a esta gente como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. ¿Se imaginan ese sueño? ¿Alguna vez lo han tenido? Pronto se acuesta un día usted con hambre y se sueña que está comiendo, y cuando se despierta dice: uy. O como el que tiene sed, dice, y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. ¿Qué es lo que quiere describir con esta analogía del que sueña comiendo o el que sueña bebiendo? Yo no sé si usted haya soñado comiendo, bebiendo y se despierte y diga: uy, todo era un sueño. Pero estoy casi seguro que todos hemos soñado alguna vez con algo bien chévere, y cuando se despierta uno dice: era un sueño. Y uno quisiera volverse a dormir y volver a coger el hilo del sueño, y ya se le perdió. Era solo un sueño. Así describe Dios la situación de los enemigos de Israel, a quienes va a castigar, es decir, los va a despertar del sueño que estaban disfrutando al atacar, asediar y perseguir al pueblo de Dios. Por eso dice que será repentino. Se acabará la destrucción, y esto muestra esa promesa que Dios está haciendo al pueblo de Israel. Luego pasamos a los versículos 9 al 12, y el lenguaje o el vocabulario vuelve a cambiar. Dice: deteneos y maravillaos, le dice al pueblo, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dijeren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo porque está sellado. Y si le diera el libro al que no sabe leer diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. ¿Qué está anunciando ahora Dios a Israel? ¿Qué le está anunciando? ¿Qué le está advirtiendo nuevamente? Le está una vez más colocando un semáforo rojo. Una vez más le está hablando de lo que él va a hacer por castigar a Israel. Pero ahora el castigo es desde el interior. En la primera parte el castigo venía de afuera, pero ahora el castigo será interno, porque los profetas, dice aquí, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de los profetas. El pueblo de Israel se guiaba para caminar en la vida por lo que Dios les hablaba a través de los profetas. Pero Dios está diciendo aquí: no les voy a hablar más, voy a cerrar los ojos de los profetas. Y puso velo sobre la cabeza de los videntes. Son términos del Antiguo Testamento que hace referencia a aquellos hombres a quienes Dios enviaba o utilizaba para enviar mensajes del cielo. Es decir, les está diciendo: ustedes no me van a escuchar más. Y por eso dice una nueva analogía: será toda visión como palabras de libro sellado. Es decir, lo que ustedes ya tienen como revelación de Dios va a ser como un libro sellado que nadie va a entender. El que sabe leer va a decir: libro sellado, y el que no sabe leer va a decir: no sé leer. Es decir, el pueblo carecerá de palabra de Dios. Una vez más anunciando castigo. Luego, en los versículos 13 y 14 da una explicación Dios a esto. Dice pues el Señor, escuchen bien la explicación: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso.
porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Aquí seguimos con semáforo en rojo, advertencia de castigo. Perecerá la sabiduría de los sabios, seguirán sin dirección la nación, seguirá sin palabra de Dios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. ¿Pero por qué? Aquí está claro el motivo. ¿Cuál es ese motivo? Este pueblo, el pueblo de Dios, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Cómo se imaginan ustedes al pueblo de Dios acercándose a Dios con la boca y honrándole con los labios? Tal vez cantando, tal vez diciendo gloria a Dios, tal vez diciendo si Dios quiere, tal vez diciendo en el nombre de Jehová de los ejércitos, tal vez utilizando todo ese vocabulario religioso judío que muestra la piedad, la fe de un pueblo que teme a Dios. Pero Dios dice, lo hacen de labios para afuera, porque su corazón, dice aquí, está lejos de mí. Y su temor de mí, es decir, su temor de Dios, no es más que ¿qué? Mandamientos de hombres. ¿Saben? Cuando yo leí esta partecita, sentí escalofrío de pensar en mi situación, por ejemplo, como padre creyente que tuve 3 hijos y a quienes les enseñé la palabra de Dios desde pequeños. Y yo decía, ¿cuántas personas crecen creyendo porque los papás los llevan, les enseñan, les dicen o los escuchan hablar, pero muchas veces crecen y su corazón está lejos de Dios? Porque es una enseñanza de tradiciones religiosas. Se transmite religión de generación en generación, pero una cosa es transmitir religión y otra cosa es transmitir el conocimiento de Dios y una relación verdadera con Dios. ¿Saben estas palabras que está diciendo aquí Isaías? Las utilizó Jesús un día. Estaba él con sus discípulos y estaban tal vez en el momento del refrigerio. Los discípulos estaban comiendo pan, disfrutando el momento del refrigerio, y los escribas y fariseos judíos se acercaron y le dicen, Señor, ¿tú por qué, o tus discípulos, por qué no respetan las tradiciones de los ancianos? ¿Cómo se les ocurre comer pan con las manos inmundas, sucias? Si las tradiciones dicen que hay que lavarse las manos para comer pan. Y Jesús les dice, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes por qué invalidan los mandamientos de Dios por guardar tradiciones? Me los imagino a ellos abriendo así los ojos. ¿A qué te refieres? Y Jesús les recordó, ustedes por ejemplo tienen una tradición que se llama Corbán. Corbán era una práctica que tenían los judíos que significa mi ofrenda a Dios. ¿Qué hacían estos judíos con el Corbán? Le decían al pueblo, a los jóvenes, que declararan sus pertenencias como ofrenda a Dios. Si ellos declaraban todo lo que tenían como una ofrenda para Dios, quedaban exentos de ayudar a sus padres. Y Jesús dice, y el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, que implica apoyar económicamente. Pero ellos declaraban Corbán, pero seguían con sus pertenencias y se sentían libres. Y les dice eso a los judíos, ustedes también, ustedes sí invalidan el mandamiento. Y una vez que les pone este ejemplo, les dice, hipócritas, porque para ustedes es más importante las tradiciones que el verdadero mandamiento. Ese lo menciona Jesús y entonces dice, ustedes han olvidado las palabras de Isaías cuando dijo esto y citó esta parte. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Así que una vez más Dios está confrontando al pueblo de Israel y advirtiéndole el castigo que se cierne sobre ellos por esa hipocresía, por esa doble vida. Labios que aparentan creer en Dios, pero con los hechos lo destruyen.
con su vida, con su conducta, que no es coherente con su supuesta fe. Y luego en el versículo 15 y 16 viene el otro, ay, ay, ay. Dice Dios, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Esta es una indirecta directa contra Israel. Ustedes están tratando de pecar, de vivir impíamente, y juran que Dios no los ve. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Nadie se está dando cuenta. ¿Y por qué será que nadie se está dando cuenta? Según sus cuentas. Porque como guardaban los rituales, porque como vivían en la religión y en las tradiciones, porque como hacían largas oraciones y cánticos y salmos, entonces nadie se daba cuenta que tenían una doble vida. Y entonces dice Dios, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió? Es decir, ustedes como criaturas de Dios se sienten independientes de Dios y como si no tuvieran un amo, un Señor, un Dios. Voces de advertencia, semáforo en rojo. Pero llegamos al versículo 17 al 19 y vuelve y cambia el tono, va al otro lado, y la pregunta ya no es con ironía, sino con una expectativa de esperanza. Dice, ¿no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo, dice Dios, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Les recuerda algo esas palabras? En las palabras anteriores había dicho que nadie podía leer el libro porque había ignorancia y desconocimiento de Dios. Pero ahora dice que hasta los ojos del ciego, los sordos, todos tendrán acceso a la palabra de Dios, y termina diciendo, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Una nueva luz. Aquí nos encontramos una vez más con el semáforo verde, anunciando esperanza, anunciando futuros gloriosos en aquel tiempo. Cuando pase todo este castigo y toda esta situación de desobediencia, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Versículos 20 y 21 dice, complementando esta promesa y esta voz de esperanza, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Es decir, Dios promete que se acabará la maldad, de advertencia de castigo a anuncio de esperanza. Y terminan los últimos versículos 22 al 24 para terminar ese capítulo, termina con semáforo en verde diciendo, por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será avergonzado, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Es una forma de terminar con una expectativa de bendición. No será avergonzado Jacob. Jacob es la palabra, el nombre utilizado también para referirse a Israel,
a este pueblo y dice que los hijos de Israel, los hijos de Jacob, podrán ver la bendición de Dios, santificarán el nombre de Dios, santificarán al Santo de Israel, temerán a Dios. Ya no se ve aquí hipocresía, sino un verdadero temor a Dios. Cuando uno mira este cambio de advertencia sobre anuncio de esperanza, uno dice, ¿y qué todo esto? Al mirar ese paso de un lado para otro, solo se me vino a mi mente esa frase: Dios aprieta, pero no ahoga. Pero la pregunta es, ¿y por qué castiga? Viendo esto que estamos viendo en este capítulo, ¿por qué aprieta a Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios de enviar juicio contra la nación de Israel? Cuando vemos las promesas de esperanza, nos damos cuenta que el propósito de Dios es que el pueblo se vuelva a Dios, que le busque, como diciendo: Dios, yo los voy a hacer pasar por diferentes dificultades en medio de su terquedad, de su pecado, de su desobediencia, pero lo que yo quiero es que se vuelvan a mí. Y ese es un mensaje que lo encontramos en varios profetas de una forma explícita. ¿Y por qué quiere Dios que Israel se vuelva y le busque? ¿Será porque Dios no puede vivir sin Israel? ¿Le hace una falta a ese pueblo? ¿Necesita tanto a esta gente? Pobrecito Dios, está sufriendo, está despechado porque Israel lo abandonó. Así que le envía castigo para que se vuelva porque es que lo necesita. ¿O será porque Israel necesita de Dios? ¿Es un sentimiento o una decisión egocéntrica o es basado en el amor? Israel, tú no eres nada sin Dios. Separados de Dios, nada podemos hacer. Así que Dios lo que está es buscando que Israel se vuelva, pero por bendecir a Israel, no para su propio beneficio. Y tendríamos que preguntarnos entonces, ¿ese es el Dios exclusivamente de Israel? ¿O tiene algo que ver con el Dios que nosotros adoramos? ¿Será ese el carácter de Dios? ¿Se puede hablar hoy en día de Dios, de un Dios castigador? ¿Será ese el carácter de Dios? ¿Castigar para que uno se vuelva a Él? ¿Saben? He escuchado muchos decir: no hablemos del castigo de Dios porque es que Dios no castiga. Y se pretende enseñar que Dios es solo bondad, misericordia, amor, y solamente da y da y da y da. Y se llega a confundir con Papá Noel. Solamente órale para que te mande un regalito, porque Él solamente manda regalitos. Y en ese sentido diríamos, ¿cambió con respecto al Dios del Antiguo Testamento? Permítanme hacer referencia a un texto del Nuevo Testamento donde podemos encontrar que esta realidad no es exclusivamente de Dios del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 12, voy a leerlo aquí en mi versión, versículos 4 al 11, escuchen bien lo que dice esto. Este es un libro, Hebreos, que fue escrito para la iglesia. Los que estuvieron en el año que estuvimos estudiando Hebreos recordarán que es un libro inspirado por el Espíritu Santo para la iglesia de todos los tiempos. Aquí no le está hablando a Israel, aquí le está hablando a la iglesia. Y si le está hablando a la iglesia, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Y miren lo que dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿No es una palabra muy agradable?
y en un evangelio facilista, en un evangelio mediocre, esto escandaliza. No digamos que Dios castiga y que Dios azota, pero aquí dice que al que ama, Él lo azota. Y dice el versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando se escribió esta frase, no esperaba una respuesta. Era como una forma de decir, lógico, el Padre siempre disciplina a sus hijos. Lamentablemente en nuestro contexto parece que esta pregunta sí espera respuesta. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pues la mayoría. Sí, hoy la respuesta es contraria. Ya se pasó mucho tiempo y hoy está mandada a recoger la disciplina. Entonces este ejemplo parece que no encajaría muy bien en nuestros tiempos, porque la disciplina es la que brilla por su ausencia. Caminamos hacia una anarquía total en el mundo por falta de disciplina y de azotar a los hijos, pero como Dios, es decir, por amor, no por rabia, no por venganza, sino como dice aquí, por amor. Y dice el versículo 8: pero si se os deja, escuchen bien esto porque es muy fuerte, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, si se ama a los hijos, se castiga. Si no se los castiga, se están tratando como bastardos, es lo que nos está diciendo aquí. Y luego, obviamente está hablando de una comparación entre los padres terrenales y Dios como Padre. Y dice, termina diciendo, versículo 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y eso que aquellos, o sea, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero es decir, Dios, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Está haciendo una comparación, asumiendo, dando por sentado que los padres terrenales disciplinan y castigan a sus hijos, de lo cual deberían seguir el ejemplo de Dios de hacerlo por amor y no por destruirlos. Pero luego dice, y a esos padres los veneramos. Otra vez, esta es una expresión de ese tiempo, porque hoy en día no pasaría así. Es decir, los padres que castigan a sus hijos no necesariamente son venerados por sus hijos, porque los medios están diciendo que eso es violencia intrafamiliar. Y dice, y eso que ellos se equivocaban, castigaban como les parecía. Yo nunca olvidaré un castigo de mi papá, que me agarró del cabello. A ver, yo les voy a contar algo triste y ustedes se están riendo. Me agarró del cabello y me dio contra la pared, la cabeza así contra la pared. Ese momento fue muy difícil, pero si hay algo que yo aprecio y valoro, la mejor herencia que mi papá y mi mamá me dejaron fue el palo que me dieron. ¡Qué bendición! Yo puedo decir que soy una persona de bien, que respeto a los ancianos, y ya estoy llegando allá también, que respeto a la mujer, que respeto los uniformes y la autoridad, que sé agachar la cabeza, gracias a que mi papá y mamá me castigaron. Así que lo hicieron por mi bien y yo los venero. Y si se equivocaron en hacerlo de manera muy exagerada o agresiva, no importa. No hay peor error que la ausencia de castigo. Pero permítanme cerrar el paréntesis, porque termina diciendo el versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie se pone contento en medio de la disciplina, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Permítanme destacar de aquí, de esta porción de Hebreos, 2 versículos o 2 porciones mejor. Noten esto. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es decir, que a la iglesia, al cristiano, al discípulo, al creyente del Nuevo Testamento, también Dios lo reprende. Pero dice, porque el Señor al que ama, es decir, que su carácter no ha cambiado, es el mismo de Israel. Al que ama lo disciplina y azota al que recibe por hijo. Y termina diciendo, es verdad, en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis queridos hermanos, Dios a veces permite que pasemos por pruebas, por dificultades, por sufrimiento, por pérdida, por dolor. Pero Dios quiere que en esos momentos le busquemos sinceramente. Dios no lo está haciendo para destruirte, Dios lo está haciendo para buscarnos. Él nos está llamando. Y yo no quiero dejar la sensación o enseñar aquí que todo dolor o que todo sufrimiento es consecuencia de un castigo. La Biblia no me permite decir eso. Que cualquier sufrimiento es porque está acá. A veces personas, cuando alguien está pasando por sufrimiento, dicen, ¿quién sabe qué estará pagando? No, no siempre es eso. Un hombre del que la Biblia dice que era recto, íntegro, dice Dios que es íntegro, es Job. Y sin embargo le vinieron las peores situaciones de la vida. El asunto es que el sufrimiento nos lleva a buscar a Dios si somos diligentes. Y eso es lo que Dios quiere. Así que no podemos decir que todo sufrimiento es castigo, pero sí podemos decir que todo sufrimiento debe conducirnos a Dios. De tal forma que podemos reemplazar este título del refrán popular y más bien pongámosle a este sermón, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo quiero invitarle que usted cierre sus ojos allí donde está. Cierre sus ojos y reflexione sobre las palabras del Señor. Y no sé cuál es tu situación de hoy. No sé por qué dolor puedas estar atravesando en este momento. Tal vez tengas tristezas o tribulaciones que en tu corazón y en tu mente dices, yo me las busqué. Tal vez estés pasando por momentos difíciles y en tu corazón y en tu mente dices, por culpa de alguien me está pasando esto. O tal vez esté pasando por tribulación, por angustia, por pérdida. Y en tu mente solamente hayan preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto justo ahora? Tal vez tu sufrimiento te lleve a pronunciar palabras fuertes, como las de Job, que llegó a maldecir el día en que nació. Pero déjame decirte que Dios está con los brazos abiertos, esperándote, no porque te necesite, sino porque tú le necesitas a Él. Es justo tal vez, y es humano, que en un momento de dolor nuestra oración sea,
Señor, sáname. Señor, ábreme una puerta para salir de esta situación. Señor, dale respuesta a mis problemas. Pero déjame decirte que antes de una solución, antes de una respuesta sanadora, lo más importante es que tú tienes garantizada tu relación con Dios. Porque si tú tienes esa seguridad de tu relación con Dios, puedes pasar por el peor de los desiertos si vas de la mano de Él. Como dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Asegúrate en tomar la mano del Señor. Y si ya estás tomado de su mano, asegúrate de nunca soltarla. No importa el dolor, no importa lo que no puedas explicar, es cuando más necesitas a Dios. Y si lo que estás viviendo llegase a ser castigo, entiende esto: Dios te está tratando como a un hijo porque te ama. Y Dios al que ama disciplina. Estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, reconociendo que eres un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios de amor, pero también que eres un papá amoroso que disciplina. Y nos presentamos delante de ti, Señor, para pedirte que nos des sabiduría para entender qué quieres formar en nosotros por medio del sufrimiento. ¿Qué quieres que entendamos, Señor? Que nos des luz, Señor. Antes que calmar el dolor, Señor, enséñanos sabiduría para que se cumpla en nosotros, Señor, el tener por sumo gozo cuando pasamos por pruebas y tribulaciones, porque esa prueba produce paciencia y produce fe. Pongo en tus manos, Señor, cada familia, cada persona que está aquí y que en su corazón está llorando, está sufriendo. Y te ruego en el nombre de Jesús que los tomes en tus brazos y les permitas sentir el calor de tu presencia. Y si no hay respuestas hoy, Señor, que tu presencia sea suficiente para que puedan decir como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Gracias, oh Dios, por tu carácter, y gracias por amarnos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga a todos.